Buenos días. Mi nombre es Marcelino Piquero, soy el director comercial de Citipam y os ruego que seáis indulgentes porque voy a intentar traducir lo que Charles, la clase de Charles que nos va a dar hoy. Espero hacerlo por lo menos la mitad de bien que el anterior conferenciante o traductor. Bueno, Charles es la octava generación de una familia de destiladores de amplia tradición, obviamente, si es la octava, de Londres. La historia de su familia empezó a destilar allá por el año 1688 y desde 1688 siempre ha habido un miembro de la familia que ha estado involucrado en el negocio de la destilación de vino o de licor. Charles entró en el negocio en 1976 y en 1996 fundó Thames Distillery, que es una compañía destiladora de ginebra independiente que está localizada en el sur de Londres. En la actualidad, Thames Distillery destila y produce más de 40 ginebras diferentes que pertenecen a los diversos clientes que tiene la destilería y cuyas recetas y fórmulas pues son propiedad de cada uno de las empresas que le encargan la destilación de la ginebra, ¿no? Entre ellas, una de las ginebras que Charles produce es Citipam y Basse también y algunas otras, ¿no? Charles fue el máster de... A ver, el nombre es un poco intraducible, pero al final es el gremio de destiladores de Londres, porque es The Worshipful Company of Distillers, que es el gremio. En Londres todas las actividades económicas de la ciudad se agrupaban en los gremios. Entonces está el gremio de pescaderos, el de sastres, el de vigateros y está también el gremio de los destiladores, ¿no? Entonces Charles, me parece que hace 3 o 4 años se dio su puesto a otra persona porque es un puesto rotativo y él era el Master Distillers del gremio de destiladores de Londres. Are you ready? Gracias, Marcelino. Señoras, señores, lo siento, no hablo español. So, my friend Marcelino will translate. We are here to talk about the history of London distilled gin, how 50 pounds gin fits into that story. Bueno, estamos aquí para contaros un poco cómo es la historia de la destilación de la ginebra en Londres, concretamente de la London Dry Gin, y cómo 50 Pounds encaja dentro de esta tradición británica. So I will deal with it under 4 headings: history, the development of gin, current legal definition and the current styles, and 50 pounds London Dry Gin. Bien, va a dividir su clase en 4 partes fundamentales: historia, el desarrollo de la ginebra, las definiciones que están actualmente en vigor en lo que se refiere a la ley y a los estilos, y luego va a hablar un poco de lo que es 50 Pounds en particular. History is very, very important to the development of London gin. La historia es muy importante en el desarrollo de la London Dry. We start with, as far as we know, the discovery of distillation dates back to about the 4th century AD in Alexandria. La destilación, todo lo que sabemos es que empezó en el Medio Oeste, allá por el año IV, por el siglo IV antes de Cristo. There, the knowledge of distillation moved through the Mediterranean
mainly courtesy of the Moors, until it is first recorded in Spain somewhere in about the 11th century. Desde el Medio Oriente se expandió por el Mediterráneo a través de los árabes, que como todos sabéis se usaba para fines cosméticos, y llegó aproximadamente a Europa hacia el siglo XI. By the 12th century AD, it's recorded in Italy, and it is there that for the first time there are records of distillation of spirit. 12th century. Del siglo XII ya hay reportes de que en Italia se hacían pequeñas destilaciones. That knowledge then moved up into France and Germany, and most importantly in the story of gin, to the Netherlands or Holland, the Low Countries, courtesy of probably emigrating Italian apothecaries. Desde Italia hubo algunos farmacéuticos que eran encantados de la destilación, que emigraron a Francia y Alemania y bueno, fueron transmitiendo el arte de la destilación, que llegó, bueno, con posterioridad veremos que en Holanda se estableció un grupo de destiladores importantes. During the 1500s, the knowledge of distilling spirit from corn was discovered, and by the 1600s, distilling records are seen in England. En el siglo XIV, alrededor de 1500, se descubrió que se podría destilar alcohol también del maíz. Y aproximadamente en el siglo XV en Inglaterra ya hay muestras fehacientes de que se producía destilación de maíz o de otros productos en Inglaterra. Now, in the Netherlands, by the mid-late 1500s, distilling was going on, and they were beginning to distill spirit with botanicals, including juniper. En los Países Bajos, en Holanda, bueno, pues fue evolucionando la técnica y ya aparecen los primeros signos de que en las destilaciones se fueron incorporando diversos botánicos como el coriandro, los granos del paraíso, etc. There were a number of English soldiers going over to the Low Countries, the Netherlands, in those days to fight the war that was going on. The English have a tremendous reputation. When they go abroad, they tend to drink. Quite often, they drink a little bit too much. Ya que, bueno, alrededor del siglo XVI, del siglo XV, fueron unos años muy convulsos, con muchas batallas, todos los españoles lo sabemos muy bien, Flandes y demás. Y entonces cuando los soldados ingleses iban a la batalla, tenían la fama de que bebían un poquito más de la cuenta para coger el coraje y entrar en batalla en buenas condiciones. No. Just to say then that, of course, there was a small phrase came into the English language from that time called Dutch courage. And Dutch courage was given to people on the basis that before they went out to fight, they have a good slug of gin, or whatever it might be, to give them, they get up and go have a go at the other side. Bueno, que al entrar en batalla, ellos, los ingleses llamaban el coraje holandés, ¿no? El coraje holandés era más o menos ponerse ciegos de ginebra, se pegaban unos buenos ligotazos, entraban en batalla y era lo que solían hacer allí, claro. Pero bueno, el licor que encontraban más frecuentemente era el Genever, la ginebra holandesa, ¿no? So by the end of the 1500s, these soldiers returned to England. They brought the knowledge of gin or Geneva, because that was what Geneva is, a corruption of juniper, back to England and the like of the drink. Bueno, después de la guerra, pues obviamente todos los soldados, toda la gente que había combatido volvía a Inglaterra y empezaron a usar la palabra Geneva, que es una corrupción de la palabra Juniper, ¿no? Yeah. Geneva, Juniper, del Ebro, ¿no? Y importaron las técnicas de destilación a Inglaterra. In 1594,
the government of the day granted Mr. Drake a patent on distillation in England, so we know by then that it had arrived. It was having many Different grapes. Bueno, dice que para 1594 el rey dio permiso y otorgó el monopolio de la destilación en Inglaterra a un tal señor Drake, que parece ser que no tenía nada que ver con el que nos daba a nosotros caña con los barcos. Big row, one man had a total monopoly over the art of distillation in England. It did not last, it was revoked within 2 years. Sorry, say it again. A big row, because Mr. Drake had been given, he had a total monopoly on all distillation in England. So it was not allowed to last, it was withdrawn in 2 years. Claro, al otorgar el rey el monopolio al señor Drake, pues obviamente había protestas sociales y demás, y el monopolio no duró muchos años. In the early 1600s in England, we had a change of royal family and we imported our kings from Scotland. A principios de los años 1600 hubo un cambio en las familias que gobernaban Inglaterra en la monarquía y importaron a sus reyes de Escocia, y hubo un cambio totalmente nuevo en la legislación. These kings believed that they got the job because God had divinely appointed them. Estos reyes pensaban que ellos estaban en el trono porque tenían un mandato divino de Dios, porque Dios los había puesto ahí. The problem they had was the only way they could get money for most of the expenses they had was to go to Parliament to get their approval to raise taxes. La única forma que tenían de conseguir dinero para financiar al Estado era ir al Parlamento y convencer de que hiciesen leyes para exactamente lo mismo, que subiesen los impuestos. They thought this was a very bad idea. Fue una idea muy mala. So they cast around for various ways by which they could raise money legally without going to Parliament. Intentaron, era un proceso complicado porque cada vez que tenían que hacer un impuesto tenían que ir al Parlamento, intentar aprobar las leyes, el Parlamento se negaba y tal. Y entonces empezaron a buscar otras formas, otros caminos para lograr recaudar dinero. No sé si os suena a todos vosotros. One of those ways was by granting royal charters to trade guilds to control their trades in the city and around the city of London. Uno de las cosas que pusieron en vigor fue la creación de los gremios, otorgar a los gremios, como os decía antes, al de destiladores, al de vinateros, la actividad, la garantía real de que ellos solamente se iban a ocupar, iban a tener el monopolio, y para tú comerciar tendrías que ser miembro de ese gremio, y poner impuestos directamente a los gremios, en vez de tener que aprobar leyes con el Parlamento y demás, sino dar garantías a los gremios para que pudiesen ejercer su actividad y cobrarles a su vez a ellos directamente el impuesto. In 1638, the distillers were granted a royal charter because they were prepared to pay the king the money. En 1638, el rey garantizó por primera vez al gremio de destiladores, le dio el permiso real para ejercer su actividad y cobrar impuestos sobre la destilación. The only problem is getting your royal charter. You then have as a guild to go to Parliament to get the laws to back it. Claro, el único problema era que no pasaban por el Parlamento. Entonces era una actividad directa con el gremio, pero al final sí el Parlamento intervenía y tenía que pasar otra vez por él. This was a bad time. King and Parliament were about to go to war. 8 years later, Charles I lost his head. Dice que fue una época convulsa en la que fue una batalla constante entre el rey y el Parlamento, que acabó con que le cortaron la cabeza a Carlos I, ¿no? Then we had Oliver Cromwell. He didn't drink. Y Oliver Cromwell era un puritano, como sabéis, y no bebía. Eso fue una época mala para el gremio de destiladores de So we had to wait for the restoration of King Charles II
to get the laws to back up the charter. Tuvieron que esperar a la restauración después de Cromwell con Carlos II para que se volviesen a restablecer todas las leyes, parte de las leyes que estaban vigentes antes de Carlos I. But that didn't prevent the publication of the distiller's book where the official recipes for distillation were laid down. Pero de cualquier forma eso no ocasionó que no se publicase el libro oficial de los destiladores, donde venían las recetas y los métodos de destilación que tenía que seguir el gremio. And in amongst those recipes, those authorized recipes, we begin to get some which have juniper and such botanicals as coriander, grains of paradise, citrus peel. Entre las recetas que aparecían en el libro de los destiladores se podía encontrar ya en ese año una que incluía bayas de enebro, coriandro, granos del paraíso y limadura de piel de limón o de naranja. Perdón. The next very important step was going to come was in 1688. We got rid of the Stuart kings and we imported a Dutch king. Muy importante para el tema de que nos trae de la ginebra fue que en 1688 se produjo el reemplazo de los Stuart, de la dinastía Stuart de Inglaterra, por los Orange, que los Orange eran de origen holandés. That was the start of the gin boom, because when William III came to the throne, he was having a Dutch orange, were having a war with France. Bueno, ahí empezó el... Me están llamando al teléfono que se me está yendo. Voy a apagarlo, porque... Bueno. We're having a war with France. Sorry. That's okay. Business must go on. One of the things he did as a result is he virtually banned the import of foreign spirits, particularly French. I remember. Con la entrada de la dinastía Orange, que como comentábamos venía de Holanda, es cuando se produce realmente el boom de la ginebra en Inglaterra. La dinastía empieza, los nuevos reyes Orange empiezan a regular de una forma relativamente bastante permisiva la destilación de la ginebra, y por otro lado lo que prohíben es la importación de ginebras extranjeras, con lo cual fortalece la industria de la destilación en lo que era en Inglaterra. The result of that, so he banned the import of foreign spirits, particularly French brandy, and he deregulated the English distilling trade completely. La desregulación de las leyes que antes eran monopolios dentro de Inglaterra, más la prohibición de las importaciones, particularmente de brandy francés, pues obviamente, bueno, supuso un boom de la destilación. Destilaba todo el mundo en cualquier parte de Londres o del Reino, ¿no? Y produjo una situación bastante incontrolable. The result was a gin boom. The first gin boom ever happened. The consumption of gin in England went from 2 million litres in 1688 to 35 million litres in 1740. Bueno, para que os hagáis una idea de cómo cambió el consumo de ginebra en aquellos años, en 1688 pasó de 2 millones de litros a consumirse 35 millones de litros en 1740. Lo que estamos hablando de un crecimiento, bueno, de 30 años y tal. That's equivalent in those days to over 30 litres a year per man, woman and child in England. Una media de 35 litros de ginebra por habitante por año. This was regarded as mildly excessive. The brewers of the day were very upset because they were paying more tax than the gin distillers were. It was regarded as mildly excessive in the depth of consumption, and the brewers were very upset because they were paying more tax than the
gin distilleries were. So they pay more tax on beer than on gin. Correct. I mean, they were paying more taxes More to tax beer on than beer. Beer duty was nearly 3 times the rate of gin. Dice que el impuesto de la ginebra en esta época, el impuesto de la cerveza, era el doble o el triple que el que pagaba la ginebra, ¿no? Y que ocasionaba una serie de tensiones dentro del mercado muy positivas. We had a famous artist in England in those days called Hogarth. Hay un artista muy famoso en esos días que se llamaba Hogarth. Hogarth was commissioned by the brewers to do 2 drawings. One was Beer Street. In Beer Street, the world is beautiful. Este artista fue comisionado por el gremio de los cerveceros para que hiciese 2 dibujos, 2 pinturas, de 2 calles diferentes de Londres. Gin Lane, this is Gin Lane. Esa es la pintura que hizo de lo que llamaba la zona de la Ginebra, Gin Lane, la calle de la Ginebra. Buildings are falling down. Los edificios están cayendo. Mum here is so keen on getting a gin, she's dropping a baby over the side. Una madre tira al niño porque quiere beber Ginebra. He doesn't look a picture of good health. Y el que está bajo This fellow here, el he doesn't look too good health. señor que está en la parte inferior derecha no tiene muy buena pinta de salud. Notice the friend over here. Now this is the wicked gin distiller. He's a real picture. This fellow here. Look at him. Mirar al personaje que sale por la puerta con la peluca, ese sí que es el que realmente está. Things had got out of hand. So, of course, what happens when things get out of hand and people start jumping up and down? Governments like to pass rules. It was next. Para corregir esta situación, pues que se estaba desmadrando, que se desmadró completamente, el gobierno, obviamente, no solamente por el alto consumo de ginebra que había, sino porque, como sabéis, las destilaciones, si no se hacen con está el tema del alcohol metílico y demás, ocasionaban muertos, envenenamientos y demás. Entonces el gobierno intentó tomar cartas en el asunto para regular. So we had a series of acts passed by Parliament, one of which was the £50 Gin Licence Act. Correcto. Y la primera que se hizo fue la ley entonces en 1740, right? Yeah. En 1740 salió o se publicó el primer Gin Act, que es de donde 50 Pounds toma su nombre, porque establecía que todas las personas o empresas que quisiesen destilar ginebra tenían que pagar un impuesto de 50 libras y atenerse a una serie de condiciones de calidad y de control por parte del gobierno. £50 then is equivalent to about €50,000 now. Sería el equivalente de pagar ahora mismo aproximadamente unos 50.000 euros. It was a huge success. They passed the act, and in the 2 years it was in existence, 2 distilleries actually took out a license. There were over 200 distilleries in London at the time. Había en aquel entonces en Londres, se calcula, más de 200 destilerías y después de 2 años solo quedaron 2. Meantime, the public thought it was great and they rioted. Gin riots. Consumer. Correcto. Claro, con la desaparición de las destilerías, pues se produjeron un montón de disturbios, que lo llaman los disturbios de la ginebra. Eventually, economic factors actually took things into account, and the consumption of gin started to decline. Ya, también la situación económica no ayudó en aquel momento y como consecuencia de eso, bueno, pues el consumo de la ginebra declinó, se redujo. What one needs to understand at the time, the gin that was being produced then and into the early mid-1800s was not London gin as we know it today. Una cosa que quiere dejar claro es que durante aquella época no se conocía, no estaba definido todavía el tipo de la ginebra como London Dry Gin. It was really what is now called Old Tom gin. Se denominaba Old Tom, viejo Tom. All the recipes which were in their recipe books from the early 1700s, all of them include the fact that the spirit, the drink, should be sweetened with sugar and or licorice.
Todas las recetas que venían de los años de la década de 1700 incluían en ella y especificaban todas las recetas que tenían que ser endulzadas con azúcar. The only spirit that was available came out of pot stills. El único espirituoso, el único alcohol que venía procedía de destilación pot still. No sé si pot still, básicamente a nivel mundial hay dos formas básicas de destilación. La destilación tradicional, que es la que hacemos aquí, por ejemplo, en España, con alquitaras de cobre, que es la misma que se hace, bueno, lo que se llama tradicional, se hace en coñac, se hace en whisky, etc. Y luego está la destilación que es más moderna, que es destilación continua. Pot still, cuando ellos dicen pot still, se refieren a una destilación en alquitaras grandes. Se destilan cantidades de una vez, se acaba, se tiene que llenar la alquitara y volver a destilar. La destilación continua pasa por un circuito continuo y está 24 horas destilando alcohol. Entonces, cuando se refiere a pot still, significa que en esta época a la que se está refiriendo, el único alcohol disponible era alcohol de alquitara. A good distiller with a pot still will produce a good spirit, but it will have spirit which has got quite a lot of character in. A bad distiller, and there were lots of them in London in those days, produced really bad spirit. Vale, la destilación para destilar en alcohol de alquitara, lo que es la destilación tradicional, y no sé, os lo explico de otra forma. ¿Sabéis? Se mete una cantidad de producto que se va a destilar, puede ser vino, puede ser malta o lo que sea, y se coge la parte central de la destilación. Se necesita, generalmente la destilación en pot still, la destilación en alquitara, deja muchas más impurezas que la destilación continua, con lo cual los alcoholes que obtienes suelen ser alcoholes que contienen un alto grado de impurezas. Pero en este caso, por ejemplo, en el caso de los brandies de Jerez, las impurezas es un factor positivo. ¿Por qué? Porque podemos reconocer el carácter del vino, del brandy. Estoy hablando del brandy, pero es para explicaros un poquito lo que él decía. Es decir, cuanto más impurezas hay, más reconozco el origen del alcohol que tengo como alcohol vínico. El problema es que los otros tipos de productos, como es el grano, como es el maíz y otra serie de materias que se usan para destilar y obtener alcohol, la destilación tiene que ser muy bien hecha para intentar que salga con las menos impurezas y que no tenga un sabor agradable al paladar, ¿no? Puede ser, yo creo que la destilación sigue siendo la ideal, pero bueno, aparte de esto, no había en aquella época en Londres la destilación de alcoholes que se hacía en alquitara contenía muchas impurezas y era considerada una no buena destilación. Da un producto de no muy alta calidad. The distillers in London in those days used botanicals in the spirit as much to mask the poor spirit as they did to actually give flavour to make good gin. En aquel entonces los botánicas empezaban a usar la adición de botánicas en la destilación para enmascarar los defectos que tenían las destilaciones que hacían con los medios de los que disponían. In the middle of the 1800s, an Irishman called Mr. Coffey developed and took to Scotland the first good commercial continuous still. En el siglo XIX, un irlandés llamado Coffey trajo por fin una buena máquina, o descubrió o perfeccionó el sistema de la destilación continua. And at last, gin distiller could get proper neutral spirit to make his gin. Y entonces por primera vez pudieron conseguir un alcohol neutro. Enlazo un poco con lo que os contaba antes de los destilados nacionales, brandy y demás. Yo lo que busco cuando destilo un brandy español o de Jerez es un alcohol que contenga ciertas impurezas que me digan el origen del producto. En el caso de las ginebras, en el caso de los vodkas,
lo que buscan siempre es el alcohol neutro, más neutro posible. Significa sin impurezas. This gave rise then to the development of London gin, because the distiller could use the botanicals to actually give flavour that he was looking to add into the spirit rather than mask the poor spirit he was using. El perfeccionamiento de la destilación continua les dio por primera vez a los destiladores de Londres, de Inglaterra, una base sobre la que trabajar y aromatizar con diversos botánicos. En este caso, como tenían o tienen un alcohol neutro, usaban los botánicos para intentar darle sabores, aromas, texturas diferentes a la ginebra que producían. Almost at the same time as those of you who were in the previous talk will have heard, Mr. Pitt and Mr. Schweppes were getting hold of tonic water and developing it into a commercially available product. Prácticamente al mismo tiempo fue cuando el señor Schweppes y Mr. Pitt empezaron a desarrollar las aguas, las tónicas. So the gin and tonic was being born at the same time. So, el gin and tonic nació prácticamente al mismo tiempo, a la vez. And towards the end of the 1800s, again, as you well have heard from the last talk, cocktails started to be coming to creation. Y al final del siglo XIX pues empezaron a aparecer la coctelería moderna como la vamos conociendo. And you may have noticed in some of those early recipes that Jared put up, the gin quite often was referred to as Old Tom gin. Incluso si miráis los libros de recetas antiguos de aquella época, muchas de las referencias que aparecen a la ginebra no aparecen como London Dry Gin, sino como Old Tom. Old Tom significa una ginebra primitiva en aquellos libros de coctelería. So both styles of gin were still very much around at that time. So both styles of gin were very much around at that time. Pero y hubo una época en la que coincidieron bastante el Old Tom, la ginebra destilada con pot still y la ginebra destilada a través del sistema continuo de destilación. Convivieron cierto tiempo. But it was a golden era for gin. Britain had its empire around the globe. Gin and tonic was perfect for those in the tropics. Bueno, el gin and tonic fue una bebida como que se difundió a través del Imperio Británico y que obviamente tuvo un valor específicamente importante en la lucha contra la malaria, porque en vez de tomarse la quinina solo prefería tomársela con tónica y agarrar un poco de día. And then, as we moved into the 20th century, cocktails were being developed, and the Americans, bless their cotton socks, decided that they should have that wonderful period of prohibition. Sí, con la entrada del nuevo siglo XX, pues obviamente se desarrolló muchísimo la coctelería hasta que vino la ley seca en los Estados Unidos. That gave cocktails another big boom. There was a lot of very doubtful alcohol being distilled by the mafia, etc. Eso le dio también un toque un nuevo impulso a los cócteles, porque enmascaraba un poco el consumo de alcohol y porque también la magia, como todos sabemos, durante la prohibición pues empezó a destilar ilegalmente grandes cantidades de alcohol. And so, of course, cocktails again got a big boom because they were creating drinks to try and mask the poor alcohol. Sí, la coctelería se desarrolló también aún más para intentar enmascarar lo que os comentaba, el consumo de alcohol a través de ponerle un zumo o tal. No estoy bebiendo alcohol, estoy bebiendo o naranja o cualquier cosa. If we bring the story up to date now, we really ought to just quickly cover the current legal definition of gin as is defined in the EU Spirits Regulation. Para volvernos ya a lo que son los tipos actuales, vamos a hacer una revisión de cuál es el estatus legal de la definición de ginebra a través de las normas de la Comunidad Económica Europea. Basically, there are three types of gin. Básicamente hay tres tipos de ginebra. Gin, distilled gin, and London Dry Gin. Gin, ginebra destilada y London Dry Gin. All gins
must be at least 37.5% by Todas alcohol. las ginebras tienen que tener al menos 37 grados y medio de graduación alcohólica. The next bit, which is the really woolly bit of the legislation, but it is literally this: the flavour and aroma of juniper must be predominant. Y una cosa que es un poco ridícula porque es totalmente subjetiva, pero que la ley dice de esta forma literal, que dice que tienen que tener un sabor y un aroma en su composición en el cual el enebro sea predominante. Pero si usted no me dice cuánto enebro tiene que tener, pues usted lo deja, la ley queda muy abierta a decir, pues un poquito, mucho, predominante. ¿Qué entiende predominante? Pues a lo mejor yo entiendo una cosa como predominante y Charles otra, ¿no? Es un poco confuso, pero está escrito así. After that, we're very lucky, but because it's a very light legislation, you can use any botanical that's legal to put in your gin. Dice que después de esto, se dieron cuenta que habían sido muy afortunados porque es una legislación muy abierta que permite una serie de combinaciones bastante amplias y bueno, les deja las manos bastante libres, ¿no? But when it comes back to juniper, what I think might be predominant, Marcelino might disagree with. Lo que os explicaba, si lo que yo considero predominante o que una ginebra tiene un sabor predominante a enebro, pues puede ser una opinión diferente a la que tiene Charles. Dice, puede explicar que no, para él no. Es una norma un poco subjetiva. If we come to the gin, that basically means that it's got juniper in it, may have other botanicals, it's cold compounded, it's probably never been distilled, it's just spirit and flavours compounded in it. La primera de ellas, la gin, puede ser un alcohol al que se le ha añadido un saborizante de enebro. ¿Qué quiere decir? Ojo, cuando digo un saborizante de enebro, no es la forma que luego veremos cómo se destilan las ginebras, que coges un alcohol base y la devuelves a destilar con el alcoholate de más, sino es alcohol con sabor a enebro. Still gin means that the spirit and botanicals have been put in a still and a gin has been distilled. La ginebra destilada, el distilled gin que veis ahí, significa que el alcohol y los botánicas han sido puestos en el mismo tanque para destilar y que se destilan todos juntos. Post distillation, you may add color, sugar, or additional flavor. Y después de la destilación tú puedes añadirle colores, azúcar o cualquier otro saborizante que tú quieras. When you get to London Dry Gin, Cuando llegamos al tipo London Dry Gin, the only way to make London Dry Gin is to put the botanicals and spirit in the still. la única forma legal para producir y poner en la etiqueta London Dry Gin es que tú pongas tu alcohol y tus botánicas todos juntos en el mismo tanque y se destilen juntos. You distill it, and the only thing you can add post distillation is water and more of the same spirit. Y lo único que puedes añadir después de una vez que está destilado es agua o alcohol base, del mismo que usaste para la destilación. Esto es así, pues obviamente para corregir los grados alcohólicos, ¿no? Sabéis que los grados alcohólicos en este negocio son muy importantes porque nuestro gobierno y todos los de Europa cobran el impuesto al alcohol en función del grado alcohólico que tenga cada producto. No nos podemos equivocar, porque Hacienda nunca tiene la culpa, nosotros sí. But there is no quality distinction between these two. There is no quality distinction between distilled gin and London Dry Gin. Dice que no existe una diferencia de calidad entre la destilación de la distilled gin o de la London Dry Gin. But if we come down to the styles that are available, now this is my interpretation, this is not rules, this is the way, when I'm looking at the gin world, people ask me if we can develop a gin for them, I quarter it like this. We have the traditional styles of gin. Sí, él ha hecho la clasificación, la división que veis aquí es un poco hecha personal para él, para los clientes que vamos allí a que él nos haga una ginebra y
y demás. Y entonces siempre dice, es una cosa hecha por Charles, dice, mira, yo dividiría en the traditional styles of gin, los estilos tradicionales. basically divide in my book to two types. There's the complex, Los divide en dos, el complex, el complejo, which really date back to the days, almost going back to the days when alcohol, the spirit was not that clean. que podemos ligarnos a la época que no había la destilación de alcoholes, el old top, cuando se destilaban en alquitar, ¿no? Que no eran alcoholes limpios. Probably the best known big international brand that you would call complex, a big gin, it's a superb product, is Beefeater. They expand in one call. And probably el mejor ejemplo de este tipo de ginebra que él define como tradicional complex es Beefeater. As I'll come back to, this is where £50 belongs. Y también es al grupo en el que englobaría 50 pounds. Straightforward is where there are probably fewer botanicals, it's a very precise, clean gin. Probably, again, the peer group leader there has to be Tanqueray. They only have 4 botanicals. Bueno, él divide el siguiente grupo, lo llama straightforward, que significa todo recto hacia adelante, ¿no? Está usando un alcohol muy limpio, muy limpio, muy limpio, o una serie de botanicals muy medidos, en unas cantidades exactas y demás. Luego hacen. Then we come to the modern. Here's where we start to perhaps get into a certain amount of contention. Light. Una cosa, en realidad, las diferencias entre complex y straightforward van más en el alcohol, digamos que tú en las complejas puedes reconocer más al alcohol de grano que en las straightforward, que usan un alcohol mucho más neutro, que también obviamente forma parte del sabor de las ginebras, no solamente los botanicals que le pones dentro, sino el alcohol base que estás usando. Modern. But the first one says light. The epitome of this has to be Bombay Sapphire, created in the hot days of IDV's brand. Dice que el otro estilo en las que él divide las ginebras, en el moderno lo divide en light y en flavor. El light es Bombay Sapphire. Bombay Sapphire. Dice que el ejemplo de lo que él considera una ginebra moderna light es Bombay Sapphire. Deliberately designed to be very light, and you're getting from America what some of them want to call West Coast style gins. Get very light and Que obedece a un estilo popular en la costa este de los Estados Unidos, de una ginebra más suave. The problem is, perhaps, or the contention with some of these is you're getting right over in some areas where the flavour is so light that do you really call them gin? Dice que en algunas zonas, en algunos países, el consumo, como es tan suave, muchas veces en la combinación pierdes el verdadero sabor de lo que es reconocible como una ginebra, ¿no? Then we come down to what I call flavoured. These are the distilled gins where a flavour or flavours is added post distillation. Y el otro grupo de las modernas es el flavored, que lo traduciríamos como saborizadas, como aromatizadas, en las que una vez destilado se le añaden diversos aromatizantes, diversos botánicos. The most obvious one, the big group leader in this area, is Hendrix. Dice que el número uno o la más representativa en este área de las ginebras modernas sería Hendrix. They add 2 oils post distillation. They add oil of rose petal and oil of cucumber. Sí, bueno, que ellos usan, después de la destilación, le añaden los aceites de pétalo de rosa y aceites de pepino, etc. And I repeat, that there is no suggestion that makes it lesser quality. Y esto que quiere dejar muy claro que no significa que haya una calidad diferente, o sea, que para nada, que es un gran producto, pero que es una forma distinta de producir ginebra. So now we come to £50 itself. Y ahora vamos a hablar de 50 pounds.
£50 was developed very much the idea that it was going back to the history of gin. It is a complex gin. It is very definitely juniper predominant. Es una ginebra 50 pounds, para definirla, en la que él trata de ser fiel a los orígenes de la ginebra, ¿vale? Al sabor tradicional de la ginebra inglesa. The whole idea is it's a complex gin. You've got both spice, you've got citrus. Es una ginebra compleja en la que tienes que ensamblar los cítricos con las especias. I mean, within the recipe, you've got obviously the juniper berries. You've got Obviamente las bayas de negro. coriander seed. Now, coriander seed is in virtually every London dry gin you will Dice, get. bueno, obviamente de los 8 botánicas que tiene 50 pounds, obviamente el más importante son las bayas de negro. Las semillas de coriandro, que dice que están prácticamente en el 100% de todas las ginebras inglesas. One of the fascinating things of coriander seed, when you put it in a still, it tends to release almost citrus notes into a gin. Dice que cuando lo pones en un destilador en un caliente, es increíble que saque unas notas a cítricos impresionantes. Angelica root, again, is in an awful lot of gins. It adds the spice. La raíz de Angélica está en muchísimas ginebras y da un toque especial. Spicy. Spicy and herbal, really. Savory is very distinctly a herbal note. I don't know. ¿Quién sabe cómo se traduce savory? It's Savory en español. Yo no lo sé. Ah, ¿cómo? Savory, no. Savory. Bueno, it's a leaf. esto es lo que pasa por tener un traductor lateral. Lo siento, savory. What's savory? Hortensias. Anybody who knows that? Ah, hortensias. El flower. Pero dice hortensias. Ah, the leaf. Dice hojas de hortensias. Es la porquería que le metéis a la ginebra. Joder. Licorice. Licorice es regaliz. It adds slight sweet notes, but also an earthy note. Y It's a smoothing gin. le añade unas notas dulces, pero también un toque terroso. Lemon peel obviously gives a certain amount of citrus note. La piel del limón obviamente va por el sabor cítrico del limón. Bitter orange peel though gives a really good orangey citrus note. It's different from sweet orange peel, which is another. La naranja, la piel de naranja amarga, pues le da unas notas amargas que muy interesantes, diferentes de la dulce, de la naranja normal. Some of the best bitter orange is Seville. Y dice que la mejor piel de naranja amarga viene de Sevilla. And then the grains of paradise add that peppery and additional spice notes. You get a whole picture. Dice que los granos del paraíso, que es el último de los botánicas, pues que ensambla un poco todo el conjunto y añade también pequeñas notas de especies. So now what we've built, what we believe we've built, is a gin which makes a superb gin and tonic. Dice que creemos que hemos dado con una fórmula de una ginebra que produce un fantástico gin and tonic, So it's still very good in, say, a dry martini. pero que a la vez también puede ser usada perfectamente para cócteles, dry martinis, etc. It's a complex gin of the old school, well-rounded with its traditional roots, back to the traditional London gin, distilled, small stills. Una ginebra fiel a la tradición de destilación de ello, pero que a su vez ha sido actualizada y que se sigue destilando en pequeños batches, en pequeñas cantidades cada vez. Okay. Thank you very much, ladies. That's all Perdonad un momento. Bueno, el que quiera tenemos un cortador de jamón para todos vosotros ahí enfrente del stand de...